¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la realidad. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Acuerdo Cerrado. Fue anticipo anoche exclusivo de Minuto 1 con la información siempre precisa, mientras en otros canales o en otros lugares permanentemente te están mandando fake news, infodemia o la mentira permanente. Aquí con información. Anoche te anticipamos que el acuerdo estaba cerrado, se cerró hasta altas horas de la madrugada de hoy. Trabajó el equipo económico con el staff del Fondo Monetario Internacional, línea punto a punto, para cerrar todo el acuerdo, que en este momento se está terminando de escribir para tratar de enviarlo esta misma noche al Parlamento Nacional, donde a partir del próximo lunes comienza su tratamiento. Y es un acuerdo necesario. Es un acuerdo necesario. Es un acuerdo que hoy mismo empieza a boicotear parte de la oposición. Los que trajeron al Fondo Monetario a la Argentina en forma insólita ahora se oponen al acuerdo. Dicen que es malo para la Argentina. Los que endeudaron a la Argentina en el mayor endeudamiento de toda la historia del Fondo Monetario Internacional. Esto hay que clarificarlo, porque no se puede permitir que te mientan descaradamente en la cara, como hacen los funcionarios del PRO. Se sientan, tienen el acompañamiento y el encubrimiento del 97% del periodismo argentino, que les permite que digan las peores mentiras y las peores cuestiones. Y están enojados porque deben afrontar una causa judicial que empieza a moverse. Trae novedades esta noche Juana Morín. Empieza a moverse la causa judicial. Están molestos y buscan y hubieran deseado que la Argentina no alcance este acuerdo con el fondo. Para eso fue el año pasado el diputado Luciano Laspina a hacer gestiones desesperadas ante el fondo para que no acuerde con la Argentina y deje caer al país. Ya pasó una vez en la Argentina. ¿Se acuerda cuando Ann Kruger dejó caer al gobierno de la Alianza y se desató la peor crisis política, económica y social de la Argentina? Bien vale para aquellos que dicen, no pasa nada si no acordás con el fondo, dejemos que caigan default, no pasa nada. Son ignorantes de la historia argentina. ¿No se acuerdan lo que fue la crisis del 2001? Que la sufrimos todos. Claro, se salvaron a los que le especificaron y a los que habían fugado la guita, como se fugó hoy y se fumaron el macrismo y sus amigos un Fondo Monetario Internacional entero. Porque como dijo el presidente el lunes en la Asamblea Legislativa, no quedó un peso en la Argentina de lo que el fondo y Donald Trump le prestó a Macri para lograr la reelección, que por suerte no la logró. Y están enojados. Por eso ahora van a boicotear el acuerdo en el Congreso. ¿Saben por qué están enojados? Porque por primera vez en la historia de los 22 acuerdos que el fondo le ha dado a la Argentina, este no contiene cláusulas de ajuste. No habla de la reforma jubilatoria. Mire si no es importante. No habla ni exige la reforma laboral. Mire si no es importante. Y no te piden tampoco los tarifazos que el macrismo quería seguir imponiendo en la Argentina. Claro, ¿cómo no van a estar enojados? Si el plan de ellos es ajustazo. Por eso quieren rápidamente, a toda costa,
y por eso no querían el acuerdo con el fondo, porque vislumbraban que se empeore todo, como dijo Macri a los suyos el lunes pasado, cuanto peor mejor para hacer caer al gobierno. Las cosas hay que decirlas hoy sin tapujos en la Argentina. Y como muy bien decía Aníbal Fernández hoy, que escuchen muchos del Frente de Todos, como bien decía Aníbal Fernández, que instaba a sus compañeros de bancada del Frente de Todos a que pongan las barbas en remojo y que no queden en la misma postura golpista que está quedando hoy el PRO, que han dicho que no van a acompañar este acuerdo. Vale la pena en este momento recordar lo que decía Aníbal Fernández, para ver, que lo dijo esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10. Porque yo he escuchado a algunos que dicen que hay que ser más duro, más enérgico. ¿Y por qué no te paras vos adelante de esta discusión que te parece que es tan fácil y de encontrar la salida? Porque yo no sé cuál es la que me querés ofrecer vos. Solo lo que veo hasta este momento, que todo lo que me están dando es un gran verso, como si fueses el que tuviera todas las oportunidades de resolver. Mis compañeros que están mirando esas cosas por el agujero de la cerradura, porque no tienen ninguna opción de discutir política en serio, es horroroso estar viendo eso, van a tener que poner las barbas en remojo y darse cuenta que el daño que le van a producir al pueblo argentino si no conquistamos ese acuerdo. Durísimo y contundente para sus propios compañeros de Frente de Todo Aníbal Fernández. Pero quiere más. Mire, para llamar a la reflexión, usted sabe que todos los jueves a las 7 de la mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 tiene su columna desde hace un año el Pepe Mujica, el expresidente de la República Oriental del Uruguay. Y hoy el Pepe Mujica también llamaba a la reflexión a aquellos que torpedean desde adentro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Escuche luego lo que decía esta mañana el Pepe. Voy a leer del otro lado, donde están ustedes, algo que me parecía increíble, que bien o mal le están tirando la pelota para adelante con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese marco, con tantas dificultades, uno se queda absorto de que quienes tuvieron enorme responsabilidad en este asunto le están sacando el cuerpo a la jeringa. Y entonces uno se queda absorto. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué tenemos tanto egoísmo? ¿Por qué somos capaces, los humanos, de cuanto peor mejor? Con las consecuencias que puede tener para todo. Del otro lado del charco, mandando reflexión, el Pepe Mujica. ¿Quién quiere al Fondo Monetario Internacional? ¿Quién quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional? Y no. Ahora, ¿es responsabilidad de este gobierno? No. El caballo de Troya nos vamos a cansar, aunque las mentiras que ahora intenta en forma insólita de instalar el macrismo, de hacernos creer que ellos no gobernaron la Argentina, que no trajeron el fondo, que por arte de magia apareció esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque eso es lo que te están haciendo creer, y eso acompaña el gran blanqueador, que es el 97% del periodismo argentino que lo encubre, a los que nos han llevado a esta situación. ¿Pero quedaba otra posibilidad? No. Claro, ellos querían, en 5 minutos, dijo Macri o María Eugenia Vidal acordado, más deuda querían tomar y más ajuste. 2 años le ha llevado a este gobierno, 2 años le ha llevado a este gobierno negociar con el fondo, hacerles conocer la realidad argentina. Hasta el Papa Francisco
ha intercedido en algún momento para hacerle conocer al actual titular del fondo las necesidades de la Argentina. Acuerdo que lo califican como áspero y duro, Pero el caballo de Troya lo tenés acá. Y si no llegabas a este acuerdo, en 2 días, los que hoy se quieren oponer volteaban al gobierno como lo están deseando desde el 10 de diciembre del 2019. Enseguida vamos a ir a un debate, enseguida está Carlos Heller que va a traer las novedades, ahora vamos a hablar con David Cufré que te va a contar, te lo hemos venido anticipando estos días, sobre los principales puntos que tiene el acuerdo con el fondo, que hoy fue anunciado de esta forma por el director para Occidente del Fondo Monetario Internacional. On an extended fund facility. We have reached this agreement on a pragmatic, realistic program with credible economic policies to strengthen macroeconomic stability. We expect that over time, this program will start addressing Argentina's deep-rooted challenges to sustainable growth. On the authorities to deal with this and have the political support. And we will not enter into domestic politics on that, but we have the full confidence of the authorities. Muy bien, así era anunciado, reitero, se le está dando la puntada final para que esta misma noche, antes de las 12, trate de ser ingresado a la Cámara de Diputados y el próximo lunes comienza ya su tratamiento. Enseguida con el diputado Carlos Heller vamos a estar hablando de ese trámite parlamentario. David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, muy bien. Bueno, con la noticia importante, ¿no? Del acuerdo con el Fondo Monetario y las claves de este acuerdo, que es un acuerdo de facilidades extendidas. Lo primero que hay que decir es lo que vos venís remarcando, es para arreglar la deuda que dejó el gobierno de Macri. Eso es esencial tenerlo claro, porque si no partís de ahí, es como que el gobierno actual fue a buscar al fondo, y no, el gobierno actual fue a resolver un problema que estaba planteado y que generaba muchísimos condicionamientos para la economía. Repasamos los puntos principales. Es un plan a 10 años, un acuerdo de facilidades extendidas. El Fondo Monetario hará desembolsos que se usarán para pagar el préstamo de Macri. Habrá 10 revisiones trimestrales en los primeros 2 años y medio. O sea, de acá hasta mediados, o digamos hasta el tercer trimestre del 2024, van a darse estas 10 revisiones trimestrales. El primer desembolso se aplica cuando el directorio del fondo apruebe el acuerdo. Y los siguientes desembolsos en cada aprobación de cada revisión trimestral, lo cual es algo que hace el Fondo Monetario con todos los países del mundo y que acá algunos critican como si Argentina pudiera elegir en este punto. Ahora, acá hay una cuestión, la primera cuestión importante para que entre los dos, sobre todo vos que sos el experto y el que sabés más, que me lo decían recién que estaba hablando con integrantes del equipo económico. Viste que dicen, pero ya cuando venga la primera revisión va a caer en default. Claro. Mentira. No. La primer gran mentira, que lo dicen la oposición, van a tener que haber supuestamente 2 de las inspecciones técnicas malas para que eventualmente haya un default con el fondo. Claro, sí. 2, ¿eh? Sí, y aparte decir, se puede tenés pedir... 6 meses de changüí. Se puede pedir, aparte además, un waiver. Pero aparte ahora arrancando el plan, con las metas que están fijadas, digamos, nadie espera que haya ningún tipo de incumplimiento, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera revisión. Y además, otra cosa muy importante, porque el otro día lo comentábamos, ¿cuál es el objetivo central del gobierno con este acuerdo? Aparte de refinanciar y hacerse cargo, lo que Macri hoy no quiere hacerse cargo. Sumar reservas para estabilizar claro. el dólar. Es una cuestión que está marcada en este acuerdo con el Fondo Monetario, que Argentina lo necesita con fondo o sin fondo. Tenés que aumentar el nivel de reservas para tener estable el dólar. Y fíjate que más o menos viene dando resultado, porque el dólar que había llegado a 223,50 el paralelo, hoy cerró a 204. ¿Y en cuánto ya tenés el aumento de reservas con el primer desembolso? Bueno, se estima en 5.000 millones de dólares. En 5.000 millones... 5.935. 5.900, ok. 5.900, casi 6.000 millones en el primer desembolso, y después los siguientes desembolsos a medida que se van aprobando las metas. Seguimos viendo los puntos principales de este acuerdo. Hay 4 años y medio de gracia para empezar a pagar. O sea, recién... Esto es muy importante. Esta es la clave. Esta es la clave.
Esto es lo que también enoja al macrismo. Claro. Recordemos, este año había que pagar 19.000 millones de dólares, 18.900 y el año que viene 19.000 millones. Claro. Imposible. El país hubiera caído en default indudablemente con el Fondo Monetario. Entonces ganar hasta el 2026 para empezar a pagar la deuda es el tiempo que, digamos, a este gobierno por lo pronto le despeja la política económica en el aspecto del peso de la deuda. Y al próximo gobierno, bueno, también en los primeros 3 años o primeros 2 años no va a pagar nada. Y como decíamos, el primer desembolso se hará después de la aprobación del acuerdo por parte del directorio del FMI y el resto luego de cada revisión trimestral. Las metas fiscales y respecto del tema de la inflación también figuran en este acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que tiene que ver con el plan de sostenimiento fiscal. En 2022 el déficit fiscal puede ser del 2,5% del PBI. Hasta 2,5%. Recordemos que el año pasado fue del 3%. Claro. Con lo cual es una meta que en principio no parece tan exigente y además hay que aclarar algo, Gato, que es importantísimo. Esto no se va a hacer con recorte del gasto público, se va a hacer con aumento del gasto público. Claro, porque esto es otra parte importante. Yo digo, para aquellos que critican, ¿qué acuerdo en esto, desde el año 83 a la fecha, hemos visto todos los acuerdos, qué acuerdo permitía incrementar el presupuesto en obras públicas y en ciencia y tecnología como se incrementa el presupuesto? Exactamente, no, en ningún acuerdo, y el gasto público general aumenta y en estas partidas en particular aumenta más. Con lo cual, ¿y cómo decís, cómo logramos esto? Si va a aumentar el gasto y tenés que bajar el déficit. Y bueno, vía el crecimiento económico. Más crecimiento económico, más recaudación. Ayer se vio el dato de recaudación, aumentó 63% en el mes de febrero contra una inflación del 50%. Entonces la recaudación está aumentando más que la inflación y está aumentando más que el gasto. Entonces eso permite bajar el déficit. Veamos lo que tiene que ver con inflación. Para este año la meta es entre 38 y 48, sigue siendo altísima. Que acá ahora el FMI reconoce por primera vez que la inflación es un fenómeno multicausal. Eso es muy importante. Eso es también importante porque eso es que no Antes es, era la emisión. Claro, el plan de emisión cero y déficit cero. Acá dicen vamos a ir bajando el déficit, vamos a ir bajando el nivel de emisión, pero con medidas además heterodoxas para operar contra los monopolios o la ley de defensa de la competencia y demás. Para este año entonces la meta de inflación entre 38 y 48, para el 2023 entre 34 y 42 y para el 2024 entre 29 y 37 siguen siendo niveles muy elevados en mi opinión. Bueno, enseguida venimos con el tema de las tarifas. Sí, que es la otra cuestión clave y el plan energético que también se anunció a partir de esto. Bien, nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Acuerdo Cerrado, pero te lo anticipaba.